Bienvenidos, mi nombre es Boris Ramírez. Esta es la prueba ordinaria 2 de educación inclusiva, que incluye la virtualidad en los procesos educativos, aproximaciones a la mediación pedagógica y la construcción de la propuesta pedagógica. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en estas los procesos educativos han evolucionado de manera para plantear y abordar las actividades educativas de modalidad presencial hacia aquellas que la presencialidad es escasa o semipresencial o nula, como la virtualidad. En los procesos virtuales debe prevalecer la comunicación fluida y efectiva, en una atmósfera cálida y un acompañamiento constante de las actividades de los participantes. Para esto se hace necesario definir un protocolo de comunicación denominado etiquetas o etiqueta de red, que son las reglas de comunicación en el desarrollo de los cursos virtuales. El profesor tutor como participante del proceso educativo. El paradigma de que el profesor monopoliza el conocimiento y solo lo transmite quedó en el olvido. Ahora se considera al docente como un consejero, experto o facilitador que guía, orienta y realimenta los procesos en vez de imponerlos. Aquí tenemos algunas características del docente virtual, como que conoce los enfoques pedagógicos con tendencia de educación moderna, interactúa con los diseñadores y programadores durante la etapa de montaje y posterior en las escenas del curso. También se apropia de la metodología y de estrategias virtuales y de su disciplina, participa en los procesos de planeación, diseño y evaluación de los modelos educativos y metodológicos y conoce y desarrolla las habilidades en el manejo de las TIC. Por otra parte, hay algunas consideraciones para el tutor. La labor del docente es muy compleja, pues no solo requiere aptitudes para el manejo de los alumnos, sino también aptitudes para el dominio de su especialidad académica y de técnicas y de los procesos del ambiente virtual. Situaciones que el docente debe evitar en los entornos virtuales: no haber sido estudiante de un curso en línea, no dar respuesta o dar respuesta tardía a las dudas de los estudiantes, tener una presencia esporádica o nula en los procesos de desarrollo del curso, no ser claro en sus indicaciones y ser excesivamente rígido. No deben mostrar cercanía con los estudiantes, no contribuir a una sobrecarga del estudiante y no fomentar la interacción y la colaboración. Bien, esto es lo que todo docente tiene que evitar. Las características del tutor virtual: es un sujeto creador, también puede considerarse como un elemento motivador, conciliador, promotor de la participación y la integración, observa todo el proceso de aprendizaje, impulsor de ideas y tiene que ser sumamente organizado. El estudiante de los procesos educativos virtuales se vuelve protagonista de su aprendizaje. Cuenta solamente con la mediación del docente. El aprendizaje tiene que ser colaborativo, colaborar con sus demás compañeros, investigar. El aprendizaje es sumamente autónomo. Sus habilidades de comunicación deben ser excelentes para expresar e interpretar bien las ideas o comunicación de sus compañeros. Todas estas habilidades tienen que estar integradas para que este estudiante tenga un éxito. Los paradigmas de la educación virtual y tradicional. Por ejemplo, el rol del profesor durante el paradigma tradicional es una fuente del conocimiento, pero en el virtual es un tutor facilitador. Respecto al proceso, en el tradicional es centrado en el profesor, mientras que en el virtual centrado en el alumno. El énfasis en la actividad en el paradigma tradicional es la enseñanza, mientras que en el virtual se enfatiza el aprendizaje. Los tipos de actividades son expositivas y nada más informativas, mientras que las actividades en el otro paradigma son colaborativas e interactivas. El conocimiento: el profesor disemina la información que conoce
mientras que en el paradigma virtual el alumno genera el conocimiento partiendo de lo que conoce. Los horarios en el paradigma tradicional es tiempo fijo y en el paradigma virtual es tiempo flexible. Los participantes, no todos pueden participar al mismo tiempo, mientras que en el paradigma virtual sí se puede participar al mismo tiempo. El tipo de trabajo generalmente en el paradigma tradicional es individual, mientras que en el paradigma virtual es grupal. Los recursos en el aula son limitados, pero en el paradigma virtual la disponibilidad de los recursos son ilimitados, como lo ofrece Internet. La mediación del tutor y realimentación de los participantes. En el proceso de mediación, interacción virtual, no es unidireccional, sino que se da de muchas direcciones entre el tutor, los contenidos, el tutor, las actividades, el tutor y los participantes, el tutor y la plataforma. Acá podemos ver las actividades como proyectos, creación de blog, redacción de ensayos, etc. Los contenidos multimedia, libros electrónicos, videocolección, mapas conceptuales, infografías, y también la comunicación social que se puede dar mediante foros de debate, videochat, tutorismo y red social. La gestión del tiempo en un entorno virtual. La virtualidad trasciende referencias temporales tradicionales, pues no confina la actividad educativa a un único momento o espacio. El participante puede tener acceso al curso en el momento que así lo desee y realizar las actividades sin necesidad de coincidir con el tiempo y espacio con los demás participantes. De ahí el carácter de atemporal de la virtualidad. Los orígenes de la mediación pedagógica. Tiene sus orígenes en las corrientes tales como las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, Brunner, el conocimiento, la teoría sociohistórico-cultural de Vygotsky y la propuesta de la zona de desarrollo próximo. Además, la intervención entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. El acto educativo es un proceso diagonal social entre iguales, donde el docente debe incitar a la emancipación, por lo que el papel autoritario directivo queda atrás, de tal manera que el carácter mediador de esta pedagogía posibilita condiciones para que los oprimidos construyan su propio proceso emancipador. Pablo Freire, 2004. Luego, respecto a esto también, Gutiérrez y Prieto definen que la mediación pedagógica como el tratamiento de contenidos de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y racionalidad. La mediación pedagógica está caracterizada por una relación dinámica mediante sus pares, el docente, el medio social que le rodea, donde el educador es quien orienta intencionalmente la actividad para que el joven construya los aprendizajes que le permitan autoorganizar sus ideas con el fin de que sean útiles en su cotidianidad y enfrentar nuevas experiencias. El profesorado en la mediación pedagógica. Se considera sumamente pertinente el papel que juega el educador en la mediación pedagógica. Según Díaz y Hernández, mencionan: el docente enfrenta diversos retos y demandas. La tarea del docente mediador no se restringe a una mera transformación de la información. Para ser un profesor, ¿es suficientemente dominar la materia o no? Características del docente mediador: propicia espacios de interrelación, establece metas, tiene intención de facilitar el aprendizaje significativo, anima a la búsqueda de la novedad, habilidad para relacionarse con los educandos, debe ofrecer un conocimiento como una actividad agradable, emplea diferentes tratamientos pedagógicos y desarrolla en los estudiantes actitudes positivas. Metodología de la mediación. El método que el docente utilice
para iniciar el tema lo componen todas las estrategias y actividades dinámicas que utiliza el profesorado para motivar a sus estudiantes, para empezar de una forma creativa las lecciones teniendo en cuenta las experiencias y los comentarios de los mismos. Así, lograr que se sientan parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje. Características de la metodología en la mediación. En primer lugar, son activas, participativas, pertinentes, democráticas, propician la creatividad y la criticidad, estimulan la construcción del conocimiento, incluyen técnicas que propician la socialización y la individualización. Relaciones entre la mediación pedagógica, en la mediación pedagógica. El poder es una relación de fuerzas, un estado de dominación de una sociedad en un momento determinado, que se da en muchos espacios políticos, familiares, educativos, entre otros. El poder no solo reprime, sino que también produce efectos de verdad, saber en el sentido del conocimiento. Los tipos de relaciones de poder en la mediación pedagógica entre los docentes son, por ejemplo, un docente autocrático, un docente burocrático, uno paternalista, el libertario y el docente negociador. Lenguaje y comunicación en la mediación. De acuerdo con lo que se ha venido exponiendo en cuanto a la importancia de propiciar un buen proceso de mediación, un aspecto que marca la pauta específicamente la utilización del lenguaje adecuado, el cual debe estar acorde a los distintos miembros del grupo, de manera que el mismo evite a los participantes y a las participantes del proceso educativo. Según Camargo y Heydrich, dentro del proceso de comunicación se presentan dos tipos, el verbal y el no verbal. La mediación pedagógica. La evaluación educativa es una actividad compleja que al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y esencial en la labor docente. La función pedagógica evalúa directamente lo relacionado con la comprensión, la regulación, mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y se vuelve imprescindible para valorar si la actividad educativa ocurrió tal como fue pensada y si alcanzaron o no las metas. Construcción de propuesta pedagógica. El objetivo es apropiarse de una práctica inclusiva integrando los componentes familia y comunidad en los procesos de gestión administrativa y práctica pedagógica, con propuestas pedagógicas adecuadas y adecuaciones curriculares que atiendan a la diversidad. El contenido de estas es la escuela y el reflejo de la sociedad versus sociedad reflejo de la escuela, buscando la sinergia entre la escuela, familia y la comunidad y las comunidades de aprendizaje, sostenibilidad del esfuerzo de la inclusión educativa. Índice de inclusión. El índice de inclusión y el enfoque mismo de la educación inclusiva en el documento de la PP cobra una nueva dimensión, que es la de visibilizar a aquella población estudiantil que enfrenta barreras para el pleno ejercicio de su derecho a la educación y para el adecuado logro de sus aprendizajes a través del planteamiento de las adecuaciones curriculares, contando una participación de todos los sectores de la comunidad. Las dimensiones del índice de inclusión tenemos, para comenzar, que la comunidad educativa que aprende y se desarrolla. Ahí tenemos la elaboración de políticas, desarrollar prácticas y crear diferentes culturas. Las áreas del PNED, también relacionadas con el índice de inclusión, son las normas y políticas de gestión, prácticas de gestión pedagógica, cultura escolar y comunitaria, y los ambientes educativos y recursos estratégicos. Acá tenemos un cuadro comparativo entre las áreas de acción
de la Política Nacional de Educación Inclusiva y las áreas de acción de la política inclusiva también. En la primera, las normas de las políticas de gestión contra las políticas inclusivas, las prácticas de gestión pedagógica, también, y la cultura escolar comunitaria, las culturas inclusivas, los ambientes educativos y recursos estratégicos y los territorios inclusivos. Las líneas estratégicas tenemos tres, una organizativa, otra pedagógica y otra territorial, y aquí tenemos las dimensiones que corresponden a cada una de estas líneas estratégicas. El proceso de construcción de la propuesta pedagógica es importante que se desarrolle de manera participativa, dinámica, facilitando la orientación de la misma, para lo cual es necesario partir de las preguntas generadoras que promuevan dicha participación. Entre estas preguntas generadoras ya hemos trabajado la construcción de nuestra propuesta pedagógica de nuestro centro escolar. Si ya hemos trabajado, recordar que este documento dinámico, que puede mejorarse y fortalecerse, y que al contar con él es posible que con el paso del tiempo es posible trabajar en contenidos para avanzar con el plan de mejoras de la misma forma que en los años subsiguientes. Si aún contamos con entonces iniciaremos el proceso. Sabemos qué es la propuesta pedagógica, cuál es el propósito de la medición pedagógica, etc. Etapas de la propuesta pedagógica. Prácticamente tiene 6 etapas: la revisión del modelo pedagógico, el análisis del contexto, la caracterización de los estudiantes, la revisión del desarrollo del programa de estudios, el planeamiento didáctico y las ideas de desarrollo para la práctica diaria en el aula. Y para finalizar, tenemos los procesos estratégicos de la construcción de la propuesta pedagógica. Entre estas tenemos la caracterización del centro escolar, la construcción del diagnóstico del centro escolar en base a las caracterizaciones, el establecimiento de retos pedagógicos que surgen del resultado del diagnóstico, acuerdos pedagógicos, planteamiento de adecuaciones curriculares según el contexto del local, acciones de rediseño, organización de acciones, tiempo, cronometración y responsabilidades, mecanismos de evaluación y seguimiento de aprendizajes, construcción de visión y misión, declaratoria de valores como centro escolar, planteamiento de objetivos y por último la identificación de las líneas estratégicas a las que se orientan nuestros objetivos. Bien, hasta acá llega este video. Gracias por su atención.